It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. Se tomarán en cuenta los siguientes puntos: descripción del problema, base de datos relacional, base de datos no relacional y base de datos multidimensional. Descripción del problema. La administración de un policonsultorio desea tener una gestión integral de los 3 tipos de consultorios que lo conforman: odontología, psicología y pediatría. Actualmente, el mismo paciente puede tener registros en los 3 consultorios, generando duplicidad de datos y dificultando la búsqueda cuando los datos son requeridos. Además de estar todos estos registros en formato manuscrito, el almacenamiento actual es en carpeta, generando desorden e incluso pérdida de algunos de los registros. Se desea tener un registro general de cada paciente, donde se almacenen nombre, sexo, edad, teléfonos, dirección, carnet de identidad, tipo de sangre, antecedentes personales y familiares, de los cuales se debe almacenar cualquier tipo de enfermedad que la persona tenga o sus familiares. Además, se desea registrar a cada uno de los médicos que trabajan y los registros para cada especialidad disponible en el policonsultorio. Tener todo esto en una base de datos accesible de forma digital. Base de datos relacional. El primer punto es el modelo de dominio. Para realizar este diseño se toman en cuenta los requerimientos ya mencionados. En cuanto al paciente y médico, se agrupan los datos generales en una sola tabla denominada persona. Un médico es una persona al igual que un paciente. Además de los datos generales como nombre, sexo, teléfono, entre los que se pueden ver, del médico se desea almacenar la matrícula y la especialidad. Para el paciente se desea almacenar el tipo de sangre y además se deben tomar en cuenta sus antecedentes personales y familiares. Un médico puede tener uno o muchos pacientes, al igual que un paciente puede tener uno o muchos médicos, ya que en el policonsultorio se encuentran las especialidades de psicología, odontología y pediatría. Lo que desea la administración es tener un registro unificado del que puedan obtener los registros de antecedentes y los datos generales de la persona, además de los registros de psicología, odontología y pediatría, de los cuales el paciente puede tener solamente uno de cada especialidad. Por esto, la relación de 1 a 1 entre psicología y paciente, odontología y paciente y pediatría y paciente. Proseguimos con el diseño lógico. A diferencia del modelo de dominio, en esta tabla se desarrolla la relación de muchos a muchos entre médico y paciente, dando lugar a la tabla cita, que es aquella mediante la cual se puede relacionar un médico y un paciente en una fecha determinada, y esta tabla nos permitirá más adelante obtener estadísticas acerca de la gestión del policonsultorio. Además, se toman en cuenta las llaves foráneas. Según la relación 1 a muchos en paciente antecedentes, se introduce como llave foránea en paciente el ID antecedente. Como producto de la relación 1 a 1 entre psicología, odontología, pediatría y paciente, se elige ubicar las llaves foráneas dentro de la tabla de paciente, quedando así la estructura del diseño lógico. Se toman además en cuenta el tipo de dato de cada una de las variables, teniendo entre ellas entero, texto y fecha. Diseño físico. En esta tabla, a diferencia de la anterior, es el último paso antes de pasar al DDL. Es un poco más detallado en respecto al tipo de variables que se utilizan, y esta parte es donde se indica
qué variables no pueden estar sin valor. Base de datos no relacional. Para el desarrollo de este diseño se utiliza el lenguaje JSON. Dado que paciente y médico son personas, se elige ubicar estas tablas dentro de la tabla persona, tomando en cuenta las variables y sus tipos de datos. Aquellas que encontramos entre corchetes como odontología, psicología y pediatría son las llaves foráneas, ya que estas tablas se han decidido crear fuera de la clase persona. Tenemos aquí las denominadas tablas, odontología, psicología y pediatría, cada una con su respectiva llave y las variables que se deben tomar en cuenta. Base de datos multidimensional. Para la creación de esta tabla, se elimina la relación de clase persona, metiendo todos los datos dentro de los médico y paciente, como nombre, sexo, fecha de nacimiento, celular, dirección, carnet de identidad y los datos específicos de la clase como matrícula y especialidad. Todos estos se deben relacionar con la tabla de hecho, que en este caso es nuestra tabla cita, debido a que esta es la que genera los datos que son posibles analizar en un policonsultorio. Cita es el número y de cita es el que nos permitirá cuantificar de alguna manera la gestión que se realiza dentro del policonsultorio. En ella tenemos I de cita como PK, I de médico, I de paciente y fecha como FK, antecedentes, odontología, pediatría y psicología de igual forma como FK. Debido a que en este proyecto no se trabaja con dinero, se puede deducir que la única variable que nos permite cuantificar y obtener estadísticas es la tabla cita. Es por eso que esta se ha convertido en nuestra tabla hecho. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora vamos a empezar con lo de la parte digital. Como se vio en la parte de los modelos y diseños, empezamos con la parte del SQL, que sería lo relacional. La primera tabla, que sería persona, como se puede observar acá, está todo el código escrito y los datos que fueron introducidos como persona. Luego de aquí se van a lo que serían los pacientes y los médicos. En este caso, los pacientes se están relacionados con el ID de persona y tienen igual la relación con ID de antecedentes, ID de psicología, ID de odontología y de pediatría. Estos ID de psicología, ID de odontología y de pediatría serían los registros que hay según el área según los médicos que han visitado. Mientras que todos tienen un ID de antecedente. Los espacios vacíos en ID de psicología o en odontología o en pediatría significa que no han visitado a ese médico. En este caso se puede observar la tabla, todo el código que se ha realizado, y como se puede observar también todos los ID de odontología, antecedentes, pediatría y psicología son foreign key debido a que se adquiere datos de otras tablas. El mismo caso para médicos, que aquí están los tres médicos, que sería pediatría, psicología y odontología. En este caso, el ID de persona 1 sería Iván Rodríguez, el ID de persona 2 sería María José Lea Plaza y el ID de persona 8 sería Vanessa Rodríguez. En este caso se puede observar el esquema, donde igualmente se puede observar que se hace referencia al FK de ID de persona relacionado con la herencia que se dan de los atributos de ID de persona hacia médico. Y de igual manera se puede observar lo que son ya todos los datos que forman parte de lo que sería el paciente, en este caso en la tabla de psicología, donde están, por así decirlo, todo el registro de los... En la parte de psicología se puede ver los diferentes tipos de registros que se dan a los pacientes que visitan al psicólogo. En este caso nos hemos dado 3 casos, por así decirlo, para demostrar que en todas las tablas por lo menos existen 3 datos en cada una de ellas.
no se puede explicar más porque llevan cosas relacionadas con temas de psicología, como temas de descripción del lenguaje, los sensosensoriales, etcétera. Pasando de igual manera al tema de odontología, se ve todo lo que está relacionado a odontología, halitosis, tratamientos anteriores de seguimiento y de odontología que van a ir a cada paciente que requiera y que visita al odontólogo. También de la misma manera al tema de pediatría, que aquí serían los infantes, donde se toman datos diferentes para hacer un registro oficial de los pacientes que van a visitar al pediatra. Ahora lo más importante dentro de nuestra... bueno, y los antecedentes que son como lo necesario para cada registro, digamos, o sea, lo común que se ve en cada registro, que no forma parte del registro, pero es parte del paciente porque así se sabe sus alergias, las enfermedades respiratorias, las enfermedades endocrinas, etcétera. En este caso, el número 6 es una persona sana que no cuenta ni con una alergia ni con ningún tipo de enfermedad. Ahora la parte de la cita es la más importante, donde se ve el ID cita, el ID médico y el ID paciente, es decir, es la relación entre el médico y el paciente y se da mediante una fecha, que sería la fecha de la cita. Para llevar esto al Power BI, para trabajar ahí, debido a que no trabajamos con SQL Server Management, se hace lo siguiente. Por ejemplo, en el tema de personas, se muestra la tabla, Show Table, se exporta como archivo CSV, se le pone como delimitante el punto y coma y como el nombre de columna la primera línea. Se exporta, se descarga y se pasa aquí al Power BI, donde se realiza lo siguiente: obtener datos, texto o CSV, y se obtiene la tabla. De esta manera se pueden observar que pasan todos los datos que están dentro del SQLite browser al Power BI sin ningún problema. Lo único sí que es un poco lento. Lo único que hay que hacer es cambiar el nombre de la tabla porque ingresa con el nombre del archivo que fue descargado. En este caso sería persona. Continuando con el ingreso de datos, por ejemplo, en este caso se puede ver que se ingresaron todos los datos en modo relacional, donde se ven las relaciones de cada una de las tablas, donde la más importante sería la cita, que es la unión entre médico y paciente, ya que odontología, antecedentes, pediatría y psicología serían como parte del registro y antecedentes de cada uno de los pacientes, mientras que la herencia se puede observar de persona hacia médico y de persona hacia paciente. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer una consulta en el tema de proyección, donde se va a seleccionar todo de la tabla médico. Corre y como se ve no existe ningún problema con la selección. De igual manera, el tema de las citas para ver y corre sin problemas. Ahí se ven todas las citas seleccionadas y el tema de persona sin ningún problema carga todos los datos de persona. En este caso se hace una restricción donde se muestra el nombre y la matrícula de las tablas médico y persona, donde el ID de persona de médico es igual al ID de persona y el médico tiene una matrícula de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí solo hay una coincidencia porque el número de matrícula, o sea, no se repite dentro de los médicos y sería la persona Iván Eduardo Rodríguez. En este caso también se ve un ejemplo de restricción donde se selecciona el nombre de todos los pacientes que acuden al pediatra, es decir, los neonatales, los recién nacidos, donde en la tabla persona, pediatra y paciente son utilizadas y las igualaciones para que se obtengan estos datos de los nombres son que el ID de persona de paciente tiene que ser igual al ID de persona y el ID de pediatra tiene que ser igual al ID de pediatra de paciente. Ahora en este caso se hace una restricción donde se toma en cuenta todos los nombres de los pacientes que existen, ya sea de psicología, de pediatría y de odontología. Se selecciona el nombre de la tabla persona y se genera una existencia
que es la característica de intersección, en donde se seleccionan todos los datos de paciente, donde el ID de persona de paciente es igual al ID de persona de persona. En este caso salen 7 nombres que son los 7 pacientes distribuidos en las 9 citas. En este caso se da un caso de diferencia donde se seleccionan los nombres de las personas que no son pacientes de ninguno de los 3 consultorios. En este caso sale el nombre de los 3 doctores, ya que no son ellos pacientes, y el nombre de 2 personas que no son pacientes de ninguno de estos 3 doctores. Para ello, en este caso de diferencia, se selecciona el nombre de la tabla persona y se hace una no existencia, where no exists, se selecciona todo el paciente y se hace una igualación de where, donde el ID de persona de paciente y el ID de persona existan. Y como están dentro de un not exist, tiene que seleccionar a todos aquellos que no tengan esta igualdad. Bueno, para que no quede duda y ya que no se mostraron todo el contenido del código de la tabla, se va a mostrar cada una de las tablas. Este sería el de psicología. Como se ve ahí todos los datos, son bastantes. El de persona, el de pediatría, claro, el de paciente cuenta con bastantes FK debido a que se hace el llamado de otras tablas para que funcione como característica suya. El tema de odontología está igual con varias características. Médico, este es corto y es debido a que no cuenta con muchos llamados de otras tablas. El tema de cita, esta es la más importante, donde se relaciona la cita con, o sea, la relación entre el médico y paciente se da mediante una cita y se hace el llamado de los 2 foreign key. Y el tema de antecedentes que va relacionado al tema de pacientes. Es bueno también mencionar que esto se utilizó para realizar lo que sería toda la parte relacional de la materia, en donde se utilizó el SQLite Browser, a lo que ha sido utilizado dentro del curso en áreas de materia, y que debido a su simplicidad y que utiliza todos los métodos que han sido enseñados, se pasaron como archivo STCB, como se mencionó anteriormente, al Power BI. Pasando al tema no relacional, en donde se utiliza el método JSON. Aquí se va a trabajar con lo que sería el Oracle VirtualBox para abrir lo que es el Bitnami MongoDB. Primero lo que se hace se descarta, luego se inicia la máquina virtual. Bueno, ha tardado un poco, pero se ha pausado el video para que no tenga problemas. Se ingresa con Bitnami y password con O. Lo primero que se hace es ls pwd para ver dónde estamos y se hace lo siguiente: cat bit tab y ya se autorrellena, en donde se hace lo siguiente para entrar a lo que sería MongoDB y trabajar. Se pone el usuario, password, se escribe IZDBXE10HGYU y autenticación database admin. Ya hemos ingresado a lo que sería la base de datos. Lo primero que hacemos es show databases, donde se puede observar que existe el policonsultorio, que sería nuestra base de datos a trabajar, y se muestra las use polycon, vamos a ponerlo con mayúsculas para no tener problemas, policonsultorio. Ahora estamos dentro de lo que sería la base de datos policonsultorio y se muestra lo que serían las colecciones, y ahí pueden ver que hay la tabla de odontología, de pediatría, de persona y de psicología. El tema de persona está, como se observó en el diseño,
está el tema de lo que sería la persona. Si es médico, se rellenan los datos de médico, y si fuera paciente, se rellenan los datos de paciente, y además se rellenan los datos de lo que sería el tema de antecedentes. Por ejemplo, en este caso vamos a poner db.odontología.find. Se ingresa de esta manera para que se pueda observar de que hay más de un dato. En este caso son 3 datos, pero para que se vea de una manera más estética se pone pretty y se observa los datos de la manera como si cuando se ingresa una coma se va al otro renglón. Ahora la otra tabla sería db.pediatría.find. De igual manera, ahí está todo lo que se habló dentro de la creación de tablas. Se tiene todos los datos de cada uno de los pacientes de la pediatría, y se hace lo siguiente para que se vea bonito. Se agrega pretty entre paréntesis. Y ahí se observa que se ingresa, como se mencionó anteriormente, con el tema de que cada vez que existe una coma, se va un renglón hacia abajo. Y ahora lo más importante, que sería el tema de db.persona.find. Y ahí están todos los datos de las personas, donde están, en el caso de Iván Rodríguez, María José La Plaza y Vanessa Rodríguez, son médicos y los demás son pacientes. Y para que se vea de igual manera bonito, se pone pretty. Y ahí tarda un poco más porque son muchos más datos que se han analizado. Y como último se ve la db psicología.find, los 3 datos de los 3 diferentes pacientes, y se pone pretty para que se vea de mejor manera. Bueno, continuando con el tema del MongoDB, para ver su correcto uso y correcto establecimiento del tema, se van a hacer consultas que se buscaron cómo realizar para comprobar la calidad del trabajo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a poner db.persona.find, y se va a poner lo que sería lo que se busca. En este caso vamos a buscar que obtenga los datos de la persona Iván Rodríguez, que tiene el ID de persona igual a 1, y se va a hacer pretty para que se vea bien. Y ahí se obtuvo los datos de la persona Iván Rodríguez, que no tuvo problemas para conseguirse en el tema de consultas en MongoDB. Existen muchos otros tipos de consultas. En este caso, el último ejemplo que se va a hacer dentro de MongoDB es mostrar los datos de las personas que tengan un ID menor a 4. Entonces debería mostrar el 1, 2 y 3, y se lo va a ingresar enseguida, que sería db.persona.find y de persona igual a símbolo de dólar, que esto ya sería códigos establecidos para la búsqueda, y ahí va a obtener todos los datos para que estén igual bonitos de la misma manera que se mencionó. Pero aquí se puede observar en la imagen que sale el 1, 2 y 3, se pone pretty y los muestra de la manera de que se pueda observar sin ningún problema y no confundirse con los datos. Con eso se acaba la parte de lo que sería el NoSQL y el trabajo digital en MongoDB. Ya con esto se pasaría a la última parte digital, que sería el Power BI, con el tema multidimensional, además de lo que se vio en el relacional para el traspaso de datos, para realizar de igual manera lo que sería el multidimensional del SQLite Browser, para así pasar los datos de una fácil manera sin utilizar
el SQL Server Management o algún otro software especializado, ya que se puede pasar en los archivos como tipo CSCB. Como parte final de lo que llegaría a ser el tema de la aplicación digital de todo el proyecto, empezamos con la parte multidimensional, en donde se va a hablar ahora de lo que sería el Power BI. En este caso todavía no vamos a entrar a las tablas, pero nos vamos a ir a este tema en donde se ve el diseño multidimensional que se vio anteriormente con la explicación de María José de la Plaza, con el tema de realizar las tablas mediante Visio, Microsoft Visio. Ahora, continuando, se puede observar que aquí la cita sería el hecho en donde se unen todos los PK de cada una de las tablas a FK de lo que llegaría a ser la tabla de hechos de cita. En este caso, como se puede observar, se elimina la herencia de médico y paciente con persona, ya que en este tipo de diseños todas las tablas tienen que estar relacionadas a la tabla de hechos que sería cita. Además, las relaciones entre antecedentes, pediatría, psicología, odontología con paciente dejan de existir porque ya van relacionadas a la tabla de hechos. Como no queda duda de la tabla del diseño de lo que sería la parte multidimensional del proyecto, donde la relación hacia citas simples a mucho y de citas hacia las otras tablas de A1, se va con el tema de las gráficas, que es lo que se implementa en el Power BI, lo que es las relaciones en multidimensional. En este caso se hicieron diferentes tablas, en una donde se ve el ID de paciente por médico, en donde se menciona la cantidad de pacientes por cada ID de médico. En el otro caso es la misma tabla, pero ahora contiene el nombre de los doctores, y en el cuadro de al lado es la misma tabla, pero con el nombre de su especialidad que se da. En este caso, como se puede observar, si tomamos en cuenta el ID2 de médico, se activa lo que sería lo de María José Lea Plaza, que ella es psicóloga en este caso, y de igual manera Vanessa Rodríguez, que sería el ID8, ella es odontóloga, y Iván Eduardo Rodríguez, que sería pediatra. Ahora, pasando con el tema de la siguiente tabla, se da el recuento de pacientes por sexo. En este caso hay 6 pacientes del sexo masculino y 3 pacientes del sexo femenino. Y ahora se ve por meses, debido a que no se cuenta con muchos datos, es decir, 3 por cada tabla: 3 pacientes para pediatría, 3 pacientes para psicología y 3 pacientes para odontología. Solo se toma en cuenta los meses de mayo, marzo y junio. En el caso de pediatría es algo muy importante de mencionar que el tema de meses de utilización son los meses de junio, donde se dan en el mismo mes de junio los 3 datos, debido a que son bebés recién nacidos. Ahora, en el caso de junio, también se toma en cuenta los siguientes datos. Hay en sí 6 pacientes y 3 pacientes entre marzo y mayo, uno en marzo y uno en mayo. El paciente de marzo va relacionado a lo que sería a la odontóloga Vanessa Rodríguez y es del sexo masculino. En mayo son 2, que sería la visita hacia la psicóloga María José La Plaza y a la odontóloga Vanessa Rodríguez. Los dos son de sexo masculino, y algo importante para resaltar que en pediatra son 2 personas del sexo masculino y uno del sexo femenino. Y en la última tabla, que sería el recuento por nombre de la cita, donde Christopher Cejas tiene más de una cita, igual que Gina Subirana, y los dos son hacia el tema de psicología y odontología. En el caso de Albert Márquez solo van a pediatría, debido a que es un recién nacido, también Alejandra Sevilla y también Santiago Macedo del sexo masculino. En el caso de Iván Rodríguez se va a la parte que realiza sus visitas en el mes de mayo, y es a la psicóloga. José Núñez, que debido a que el dato no se traspasó bien la ñ en el tema de SCB al Power BI, va a la odontóloga Vanessa Rodríguez en el mes de marzo. Él sería el único paciente del mes de marzo, y se pueden hacer distintas tablas relacionadas con lo que se ve en el Power BI. Si queremos ser más precisos, en este caso podemos entrar a una de las tablas aquí en los 3 puntos y permite mostrar datos, donde se ve que se toma en cuenta el recuento de pacientes por cada uno de los doctores,
Iván Rodríguez tiene 3, María José Laplaza tiene 3 pacientes y Vanessa Rodríguez tiene 3 pacientes. De igual manera se va al masculino y femenino. Hay 6 hombres y 3 mujeres en todas las citas. En el tema de mostrar datos en los meses, hay 3 en el mes de junio, hay 2 en el mes de mayo y 1 en el mes de marzo. Mientras que en el mes, estas dos tablas son iguales, solamente que uno es gráfico de barras y otro es un gráfico de torta. Y en este caso se puede observar que permite mostrar los datos y se ve la cantidad de frecuencias que se da a cada una de las personas que son pacientes en las diferentes citas. Con esto se ve por acabado todo lo que sería la parte del relacional en SQLite, la parte de lo que sería el no SQL, que sería la parte de MongoDB, y la parte del multidimensional, como se mostraron las tablas hechas en Power BI y los datos que se dan con las gráficas de Power BI. Con esto continuamos con mi compañera María José, que va a hablar de lo que llegaría a ser la parte final del proyecto. Muchas gracias. De esta manera se pueden llegar a las conclusiones. Mediante la elaboración del presente proyecto se cumplieron con los requerimientos por parte del policonsultorio, proporcionando de esta manera un espacio digital para almacenar el registro de los pacientes y logrando unificar los registros de las diferentes especialidades. Para lograr desarrollar el proyecto, se aplicaron los conocimientos avanzados en clase durante este semestre, desarrollando así una base de datos relacional, cumpliendo con todos los pasos del diseño, desde un modelo de dominio, diseño lógico y diseño físico, posteriormente aplicados en código de SQLite. En cuanto a una base de datos no relacional, se realiza el diseño en lenguaje JSON y se aplica a MongoDB. Una base de datos multidimensional, se realiza la tabla de hechos, diseñada siguiendo un modelo estrella, y posteriormente se logra hacer un breve análisis de datos mediante Power BI. Se consolidan además, mediante la realización del proyecto, todos los conocimientos aprendidos en la materia, y se puede resaltar la importancia de tener un buen diseño, ya que sin este no se podría llevar a cabo la implementación. Por otro lado, se puede comprender la capacidad y alcance de los programas utilizados en el manejo de datos, pero sobre todo ahora se entiende a cabalidad la complejidad de una base de datos. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more!